Bienvenidos a nuestra lectura bíblica donde leemos un capítulo de la Biblia cada día. Si tienes tu diario de The Rock Español, busca la página 186 donde encontrarás el índice de nuestra lectura. Busca la fecha de este día y lee las escrituras de las columnas designadas. También encontrarás en la página número 3 un ejemplo de cómo utilizar este diario usando el acrónimo LEAS, LEAS. Y el refrán que usamos aquí en The Rock Español es bueno que leas. Es bueno que leas la palabra de Dios. Apocalipsis nos recuerda las palabras de Cristo Jesús donde dice, bienaventurado el que lee cada palabra de esta profecía. Entonces es bueno que leas. Mira, te invito a hacerle like en Facebook y también en YouTube a esta programación. Eso nos ayuda a diseminar esta programación a más personas. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube y aplasta la campanita para ser recordado automáticamente cuando sale nueva programación. Invita a un amigo que participe contigo porque estaremos leyendo la innegable, irrefutable, inspirada y comprobada palabra de Dios. Yo estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente. Tú puedes escoger tu versión preferida. Hoy leeremos en el Evangelio según San Lucas capítulo 20 del 1 al 47. Pero como es nuestra costumbre, vamos a orar antes de iniciar. Muy bien. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos guía, nos amonesta, nos corrige, pero también nos habla tiernamente al tiempo que lo necesitamos. Espíritu Santo, te necesitamos en este día, que susurres, que nos hables, que nos dirijas, Señor. Desesperadamente venimos leyendo tu palabra para tener una convivencia, una comunión, una relación con nuestro Padre Celestial. Te invitamos a estar en esta reunión juntos, Padre Celestial. Envía tu Espíritu Santo y en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén. Di amén ahí conmigo, por favor, en redes sociales. Aquí voy a poder ver cuando esta programación sale. Veo cuando gente está chateando, diciendo amén, haciendo sus declaraciones. Entonces abre tu palabra, tu Biblia, ahí en Lucas capítulo 20, verso 21, del 1 al 47 estaremos leyendo. Yo voy a comenzar con verso 1 y el segmento está titulado Desafían la autoridad de Jesús. Cierto día, mientras Jesús enseñaba a la gente y predicaba la buena noticia en el templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Pausemos ahí, debemos que reconocer que aparenta ser la misma pregunta, pero son diferentes, tiene dos diferentes partes. ¿Con qué autoridad? Uno, no están negando que lo hizo, pero ¿quién te dio esa autoridad o con qué autoridad? Pero también, ¿quién te dio el derecho? Eso es una pregunta muy interesante. ¿Quién te dio derecho de predicar o de sanar? Qué interesante que Jesucristo no está negando que está predicando con sabiduría o que está sanando a los enfermos o que y no están negando que tiene autoridad tampoco. Pero esas dos preguntas se me hacen interesantes para despegar aquí. Verso 3. Primero déjenme hacerles una pregunta, le respondió él. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, preguntará por qué nosotros no creímos a Juan. Pero si decimos que era meramente humana, la gente nos apedreará porque están convencidos de que Juan era un profeta. Y aún yo me puedo visualizar, se pusieron un círculo ahí, no sé, 3, 4, 6, 12, y estaban murmurando, estaban hablando en voces bajas. ¿Por qué? Porque están diseminando las preguntas y ellos están inventando una respuesta. Y verso 7 dice, entonces finalmente contestaron que no sabían. Qué interesante que dentro de estos eruditos estudiados estaban ahí tantos colegas hablando de la palabra, haciendo estas sabias preguntas al maestro, a Jesucristo, y aún así dicen, no sé, no sabemos, es la única respuesta que tienen. Entonces Jesús respondió, entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Es obvio que Jesús conocía los pensamientos y el juego que estos religiosos estaban jugando. El próximo segmento, parábola de los agricultores malvados. Jesús se dirigió nuevamente a la gente y les contó la siguiente historia.
un hombre plantó un viñedo, lo alquiló a unos agricultores, arrendatarios, y se mudó a vivir a otro país por varios años. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores atacaron al siervo, le dieron una paliza, dice la Nueva Traducción Viviente, y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Así que el dueño envió a otro siervo, pero a este también lo insultaron, le dieron una paliza y lo despacharon con las manos vacías. Entonces envió a un tercer hombre, a quien lastimaron y echaron a patadas. ¿Qué haré?, se preguntó el dueño. Ya sé, enviaré a mi querido hijo. Sin duda, a él lo respetarán, dice Jesucristo en su historia. Sin embargo, cuando los agricultores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: aquí viene el heredero de esta propiedad. Matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Entonces lo arrestaron fuera del viñedo y lo asesinaron. ¿Qué creen ustedes que hará con ellos el dueño del viñedo?, preguntó Jesús. Les diré: irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros. ¡Qué terrible que suceda algo así!, protestaron los oyentes. Jesús los miró y les dijo: entonces, ¿a qué se refiere la siguiente escritura? La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Todo el que tropiece con esa piedra se hará pedazos, y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Los maestros de la ley religiosa y principales sacerdotes querían arrestar a Jesús en ese mismo momento, porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Qué interesante. Mira, aquí estamos leyendo en el Evangelio según San Lucas, y Lucas está recibiendo estas historias y está escribiendo, y él ocular o estuvo presencial ahí como testigo, nos está interpretando no solamente lo que era la parábola de Jesucristo, la historia que les contó a la gente que estaban presentes, pero también aplicó su mensaje a estos religiosos. Porque reconociendo, Jesús está hablando, pero aquí el que está narrando el libro de Lucas es el doctor Lucas. Entonces reconocemos, pues ellos eran los agricultores, es los que está insertando Lucas, designando lo que eran los diferentes actores en la historia, que Jesús estaba contando. Entonces aquí sabemos que ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la reacción de la gente. También eran temerosos de lo que la gente iba a hacer, porque amaban a Cristo, recibían las historias y les daba de comer también. La próxima sección, los impuestos para el César. Esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudieran informar al gobernador de Roma para que lo arrestara. Maestro, le dijeron, sabemos que dices y enseñas lo que es correcto y no te dejas influir por lo que piensan otros. Digan todos conmigo: manipulación. Lo están manipulando, tratando de sacarle. Pero reconocemos que una y otra vez la palabra de Dios discierne, es lo que dice Hebreos capítulo 4. Pero aún así Jesucristo es la palabra de Dios encarnada, y Él sabe defenderse, discernir los pensamientos y la manipulación detrás de la motivación de sus palabras, sus preguntas, sus flores que le estaban tirando. Enseñas con verdad el camino de Dios, dice. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo: muéstrenme una moneda romana. ¿A quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo.
entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Así que no pudieron atraparlo por lo que decían en público. En cambio, quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. Mira, para también callar cualquier pregunta que de vez en cuando la gente tiene, esa es muy buena y muy sana respuesta. Lo que le pertenece a este mundo, de este mundo sea. Lo que Dios te pide y te ha declarado en este mundo, entonces dáselo a Él. A eso va a cerrar muchas bocas y aún va a hacer la decisión por ti, las preguntas que has de tener, las decisiones que están frente a ti. Hago esto, hago lo otro, digo esto, digo lo otro. Y todo lo que hacemos en la iglesia debería que encontrarse en la palabra de Dios y que no sea invención o inventar de el hombre. Entonces, por eso de esa manera, dale a Dios lo que le pertenece a Dios. Dios te está pidiendo cosas. Entonces deja de jugar entre dos cosas. Dale a Dios lo que le pertenece, lo que Él te pide. Y lo que es de este mundo, déjalo aquí en este mundo y rinde lo que debe ser a este mundo. La próxima sección dice discusión acerca de la resurrección. Después se acercaron a Jesús algunos saduceos, líderes religiosos que decían que no hay resurrección de los muertos. Le plantaron la siguiente pregunta: Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin haber tenido hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero él también murió. Luego el tercer hermano se casó con ella. Lo mismo sucedió con los 7 quienes murieron sin dejar hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces, dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Eso suena como un chiste aún al leerlo, y que al fin muere esta mujer, y aún yo sé que estos saduceos que no creían en la resurrección trataban de nuevo de atrapar a Jesucristo. Pero aún la pregunta es un extremo demasiado, como que suena como hay un chiste, un punto al fin de ese chiste. Pero dice, por último, la mujer también murió. Entonces, dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Porque ellos no creen en la resurrección. Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús respondió, escuchen, el matrimonio es para las personas aquí en la tierra, pero en el mundo que vendrá, los que sean dignos de ser levantados de los muertos no se casarán ni se darán en casamiento, ni volverán a morir. En este sentido, serán como ángeles. Ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Mira, si eres soltero, recibe esto de buena manera, pero cásate de una vez, porque en la vida venidera no te vas a dar en matrimonio, en casamiento, no van a ser hombre y mujer en el cielo, serán como los ángeles, de esa manera. Entonces, por favor, como alguien dijo por ahí, sonó la trompeta y el esposo dijo, no, dame un poquito más de tiempo todavía. Y los solteros dicen amén. Por favor, ahí pueden chatear conmigo, hermano o hermana, querido, querida, que deseas casarte. Entonces dile, Señor, espérame un poquito más para poder casarme, porque no nos vamos a dar en casamiento, en matrimonio. Entonces dice, ellos son hijos de Dios e hijos de la resurrección. ¿Qué respuesta les dio a los saduceos? Ahora bien, en cuanto a sí los muertos resucitarán, hasta Moisés demostró esto cuando escribió acerca de la zarza ardiente. Mucho después de que Abraham, Isaac y Jacob murieron, él se refirió al Señor como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por lo tanto, Él es Dios de los que están vivos, no de los muertos, porque todos están vivos para Él. Esa es la respuesta que ahora, a ver, saduceos, si quisieron tener una discusión teológica, ¿cómo les van a responder al Maestro, al Verbo, a la palabra encarnada, que Él tiene todo el contenido? Aún dependía de Dios para contestar, pero aún así, ¿qué sabiduría la manera que les contestó a su pregunta? Verso 39.
Bien dicho, maestro, comentaron algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban ahí, y después nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Qué interesante que ya no tenían otras preguntas, porque sabían que el Mesías sabía sus pensamientos y tenía la verdad. ¿De quién es hijo el Mesías? Es la próxima sección. Entonces Jesús les planteó una pregunta. ¿Cómo es que se dice que el Mesías es hijo de David? Pues David mismo escribió en el libro de los Salmos: el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Si David llamó al Mesías Señor, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? ¡Qué pregunta tan profunda! Entonces, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos y les dijo: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse, me encanta esa palabra, pavonearse en túnicas largas y sueltas, y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y como les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad. Mira, aquí yo no le juego a ser pastor. Yo he pastoreado por 30 años, pero aún así yo siempre me he acostumbrado a decir el título superior que yo tengo es ser hijo de Dios, es ser cristiano. No ser pastor es algo que aprecio, atesoro el llamado del Señor a pastorear un rebaño como The Rock Español, a tener una larga historia de aprendizaje, de aprender la palabra, de aprender cómo tratar a la gente, cómo predicar la palabra de Dios. Pero aún así yo no le juego a esas cosas. ¿Por qué? Porque si no, cuidado con el que se pavonearse, se pone sus túnicas, se pone sus títulos y demanda que le hablen de una manera o de otra manera. Mira, yo recibo con mucho respeto y con mucho amor cuando gente me dice Pastor Manny. Pero lo que yo prefiero es que hablen conmigo con verdad, no por el título que tengo de pastor. No es parte de mi nombre. Me llamo Manuel, me apellido Orozco. Y soy de la tribu Bonilla también, Manuel Antonino Orozco Bonilla. Mira, si me vas a llamar, dime Manuel, en vez de decirme pastor a mi cara y hacer otras cosas detrás de mi espalda. Entonces no es para pelear, pero aún así Jesucristo, ¿por qué me dices Señor, Señor a mí? Y no haces lo que yo digo, dice en el Evangelio según San Juan. Pero aquí este es un desafío, un reto. No deberías que encontrarte en los números de estos saduceos o fariseos que trataban simplemente no de aprender, pero de atrapar al Hijo de Dios, a Jesucristo. Mira, pausadamente puedes leer y permitir que el Espíritu Santo te lave con su palabra, que saque toda impureza, que no nos vamos a parecer a estos religiosos, pero vamos a amar, vamos a atesorar la palabra de Dios para perfeccionar nuestros pasos, nuestro futuro. Vamos a ponerlo en las manos del Señor. Mira, muy bien, gracias por estar conmigo en esta lectura bíblica. Te invito de nuevo que invites a alguien, a un amigo, para que venga a leer la palabra contigo, a escuchar una sencilla explicación, pero más que nada, leer y escuchar, porque fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si escuchamos la palabra de Dios, va a crecer la fe dentro de ustedes. Muy bien, nos vemos la próxima vez.